Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y hace tiempo hice un video sobre abducciones y resulta que hubo mucho interés, entonces aquí va otro más corto pero con más detalles. Muy bien, comenzamos. Bueno, primero, la palabra abducción, mucha gente la relacionamos directamente con los ovnis, con secuestro extraterrestre, pero resulta que la palabra abducción viene de una palabra en inglés que es abduction y esta palabra a su vez viene de otra en latín que es abductio y su significado es llevarse o separar en un contexto como tipo secuestro, como sacarlo de su lugar por la fuerza. ¿Ok? Muy bien. Bueno, sigamos. Bien, las abducciones extraterrestres se refieren a experiencias en las que una persona asegura haber sido tomada en contra de su voluntad por extraterrestres. Así es. Usualmente para realizar experimentos médicos, estudios o interacciones en un contexto alienígena, digamos adentro de una nave espacial, por ahí donde hacen experimentos con ellos, ¿no? Ese es el concepto típico. Las personas que afirman haber sido abducidas, o sea, llevadas en contra de su voluntad, suelen describir detalles similares entre ellos, entre los casos, como por ejemplo el contacto con criaturas de aspecto extraño, más comúnmente como los famosos grises, ¿sí? Estos seres de color gris, con ojos grandes, negros, que casi no tienen oídos o no los tienen, con boca y nariz muy pequeñas. Otra característica es la pérdida del tiempo, que ellos dicen que de repente vieron un extraterrestre o un ovni, no recuerdan más y de repente voltean a ver su reloj y resulta que ya pasó 1, 2, 3 o hasta 4 horas y no saben qué pasó hasta después. Bien, también algunos tienen marcas físicas como de haber sido, digamos, amarrados, sujetados o incluso de que les hayan introducido en su cuerpo algún dispositivo. ¿Y cómo se dan cuenta? Pues se dan cuenta normalmente por alguna regresión hipnótica, ¿no? Se someten a hipnosis, van con un terapeuta de hipnosis, les dicen que recuerden qué pasó ese día a la hora y entonces empiezan a ver los platillos voladores, los alienígenas, los seres, algunos insectoides y empiezan a recordar qué les hicieron. Bien. ¿Qué más? Bueno, el fenómeno de las abducciones se hizo más popular, venía desde antes, ¿no? Pero se hizo muy popular en la segunda mitad del siglo XX. El caso más famoso que marcó un antes y un después fue el caso de Betty y Barney Hill, estos esposos que ellos reportaron haber sido interceptados o seguidos por un objeto volador no identificado mientras conducían su coche de regreso a la casa en 1961. Ellos dicen que vieron seres no humanos dentro de la nave y después dicen que de repente perdieron las horas y cuando se dieron cuenta ya estaban de vuelta, digamos, en su automóvil, pero después aproximadamente de entre 2 y 4 horas. ¿Y qué pasó? Pues no lo supieron hasta que se sometieron a unas sesiones de hipnosis y entonces los dos de manera separada empezaron a recordar haber sido tomados por los grises, llevados a los ovnis y que hicieron con ellos algunos experimentos médicos, vamos a llamarlos así. Bueno, pero esto no es nuevo. De hecho, en la Biblia se mencionan varios casos, pero vamos a hablar de dos. Por ejemplo, el caso de Enoc. Enoc se menciona en el Génesis como el hombre que caminó con Dios y que fue llevado por él, lo que se interpreta como una experiencia en la que fue trasladado al cielo, digamos a volar, sin pasar por la muerte. O sea, se lo llevaron vivo, digamos, al más allá, al cielo, a donde usted guste y mande. Esto, para los que no crean, viene en el libro del Génesis 5:24 y dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bien,
Ahora, el caso de Ezequiel viene en el capítulo del mismo nombre, Ezequiel, y ahí se narra cómo el profeta, mientras estaba junto al río Quebar en Babilonia, vio una espectacular visión de la gloria de Dios. Recordemos que la gloria de Dios en términos modernos sería como la nave de Dios o el transporte o el vehículo de Dios. Dice, la visión comienza con un viento tempestuoso, una gran nube y un resplandor alrededor, con fuego fulgurante en el centro, nave espacial, ¿no? Casi casi. Dentro de esta nube, Ezequiel describe la presencia de seres vivientes y una estructura que se movía, que desafía la comprensión, claro, la comprensión de aquellos tiempos. Bueno, ¿y cuáles son los autores principales? Pues hay muchos, pero hay tres que hay que leer para estar enterados. Y uno es John E. Mack, que fue un psiquiatra y profesor de la Universidad de Harvard, que estudió el fenómeno de las abducciones desde una perspectiva clínica. Mack entrevistó a cientos de personas que afirmaban haber sido abducidas y trató de entender la experiencia desde un enfoque psicológico, espiritual, sugiriendo que estas vivencias pudieron haber sido reales o no, pero que fueron significativas, o sea, que fueron reales para las personas que fueron hipnotizadas totalmente. Bien, después tenemos a Whitley Strieber o Whitley Strieber, el señor del medio, y él es autor de varios libros, incluyendo uno que se llama Communion de 1987, como Comunión, que fue el más famoso, y se convirtió en un bestseller, ¿sí? Y Strieber relató su propia experiencia de haber sido abducido de manera vívida y detallada. Y entonces él popularizó la imagen de los grises, ayudó a hacerlos famosos y su libro influyó profundamente en la construcción de las abducciones ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y en tercer lugar tenemos a Bud Hopkins, que fue un investigador y autor que dedicó su vida a estudiar los casos de abducciones alienígenas. Su trabajo se centró en las experiencias de personas que decían haber sido secuestradas o abducidas y analizadas por extraterrestres. Fue un pionero en el uso de la hipnosis para recuperar estos recuerdos reprimidos. Muy bien, y bueno, ¿qué tenemos de evidencias? Bueno, pues de evidencias tenemos los testimonios, que es la palabra de las personas que dicen haber sido abducidas, ya sea con o sin hipnosis, y sus relatos, sus historias. ¿Les crees o no? Depende de ti. Por otra parte, tenemos la hipnosis, que es una técnica donde las personas dicen lo que ellos creen haber vivido, entonces pues tiene cierto peso, obviamente. Y por último, en algunos casos hay personas que dicen haber sido abducidas, pasadas por hipnosis, pero después en un análisis médico han encontrado lo que llamaríamos chips o detectores dentro de la piel, algunos en algunos lugares de la mano, del brazo, otros atrás de las orejas o en los pies, entre los dedos, en los pies, en lugares, digamos, difíciles de meter y de sacar, ¿no? Entonces, así la cosa. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Habías escuchado de las abducciones? ¿Sabías qué era? ¿Sabías que vienen desde la Biblia y antes, que el caso más famoso fue de los Hill y que estos autores y otros más son de los que hay que leer? Déjame tu comentario, que lo agradeceré mucho. Hasta luego.